Hola a todos, mi nombre es Osmar David Jiménez, y soy tutor de la Universidad Nacional en el área de programación y en esta ocasión les voy a hablar sobre cómo crear las librerías en C++. Bueno, pues entonces, como dando una introducción, las librerías son como una colección de paquetes o funciones que ya se encuentran definidas, es decir, que ya están hechas, de las cuales yo puedo hacer uso de eso. Entonces, normalmente, pues, C++ ya tiene sus librerías definidas, pero digamos que yo también puedo, C++ me da la opción de crear mis propias librerías con mis propias funciones. Entonces, pues vamos a ver más o menos cómo se hace. Bueno, entonces lo primero, vamos a crear nuestro archivo principal, nuestro archivo main. Entonces vamos a guardarlo crear una carpeta aquí en escritorio. Donde vamos a guardar lo que hagamos. Entonces, librería. Entonces voy a llamarle main.cpp. Entonces, este va a ser como nuestro código principal. Entonces, bueno, voy a hacer la estructura. Listo. Entonces, ya tenemos ahí nuestra estructura main. Entonces, digamos que para ilustrarles un poco, entonces, normalmente hay unas librerías que, pues como les decía, ya tiene hechas C++. Entonces, voy a mostrarles como qué tipo de librerías. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama eh, esta librería, stdlib. Entonces, las librerías pues suelen denotarse de esta manera. Entonces le escribimos numeral include y entre mayor y menor escribimos el nombre de la librería. Entonces, cuando hacemos eso, C++ nos permite usar varias librerías que ya están hechas. Perdón, varias funciones que ya están hechas. Entonces, por ejemplo, si yo leo un número, acá un número A, leo el número A y voy a imprimir el valor absoluto de ese número. Entonces, el valor absoluto se hace con esta función apps. Entonces, vamos a ver qué nos sale. Nos menos 5 nos arroja 5. Ahora, esta librería stdlib nos permite usar la función apps. Si yo la quito, entonces me sale acá un error. Dice que ABS no fue declarado. Entonces, el programa no sabe quién es apps. ¿Por qué? Porque quité la librería. Entonces, como pueden ver, si yo pongo la librería, pues no me va a salir el error, me va a permitir ejecutar eso. Entonces, esa es como la idea de las librerías. Entonces, pues, vamos a crear nuestras propias librerías. Entonces, normalmente, lo que uno hace cuando pues, tiene un código, pues es, uno suele usar muchas veces varias funciones. Por ejemplo, la función de sumar dos números. Digamos que yo creo mi propia función que se va a encargar de sumar dos números y yo lo tengo que usar pues en varios programas. Entonces, normalmente cuando uno crea una función, entonces uno va a crear la función sumar. Va a sumar un X con un Y, recibe un X y un y me va a retornar la suma de X más Y. ¿Sí? Entonces, si yo tengo varios programas que hacen uso de esa función, tengo que ponerla en todos los programas, ¿sí? Para poder hacer uso de esa función. Entonces, digamos, acá yo pongo sumar. Vamos a leer una en B. B. Vamos a imprimir sumar A más B. Aquí es A como B. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 5 y 2, me arroja 7. Entonces, bueno, ahí yo creé mi función y pues está sirviendo. Ahora, yo quiero dejarla en una librería de tal manera que simplemente si yo la quiero usar, simplemente se va a llamar esa librería y ya yo puedo usar sumar. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear un nuevo archivo, new empty file. Aquí, esta es la misma carpeta donde tenemos el main. Entonces vamos a ponerle como nombre mi librería
librería.h. Entonces el punto H pues es como una referencia de que es como una librería. Entonces ahí es donde voy a guardar mis funciones que yo vaya a hacer. Entonces, por ejemplo, si yo paso este código que tenía acá, entonces en mi librería estoy diciendo que ya tengo la función sumar predefinida, ¿sí? Entonces simplemente aquí, bueno, aquí yo no la tengo, ¿cierto? Entonces si le voy a ejecutar me debería salir que no sabe quién es sumar. Entonces me dice, sumar no sabe quién es. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a darle numerar, include. Entonces aquí las librerías que yo creo las pongo entre comillas. ¿Por qué? Pues porque aquí voy a poner la dirección como tal de donde está esa librería. Entonces, como la librería está en la misma carpeta, porque si nos damos cuenta aquí tenemos nuestro archivo.h y aquí nuestro main. Entonces, pues, solo es poner el nombre del archivo como tal. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Que me incluya las funciones que ya están hechas en librería. Entonces, me va a incluir lo que haya en librería. Entonces, en este caso, sumar. ¿Sí? Entonces, si lo doy a ejecutar ahí, entonces ya me está reconociendo quién es sumar. A pesar de que yo aquí en el código como tal no lo tengo. Porque la estoy exportando de librería.h. Entonces yo el 5 y 2. Entonces ya me arroja 7. ¿Sí? Entonces digamos que ese es como el funcionamiento de las librerías. Entonces digamos que acá yo puedo hacer todas las funciones que suelo usar pues en varios programas y pues digamos que me va a ahorrar un poco el código, ¿sí? Y pues si me va a ver todo más ordenado, pues es una buena opción. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no la tengo en la misma carpeta? Digamos, puedo cerrar aquí esto y voy a cortar esto y le voy a pegar una carpeta afuera. Entonces, digamos, aquí está en el escritorio, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente lo que voy a hacer es copiar la dirección de donde está el archivo. Entonces voy a copiar esto. Entonces, como les decía, acá uno pone la dirección. Entonces, coloco la dirección, el nombre, librería.h. Y como ven, ahí ya me está ejecutando. Entonces, 5 y 2 me arroja 7. Entonces, recuerden que aquí se pone la dirección de la librería. En el caso anterior, como estaba en la misma carpeta, pues bastaba solamente con poner el nombre. Entonces, bueno, eso es todo sobre librerías. Entonces, si tienen dudas, me pueden escribir ahí en los comentarios o a mi correo que es odjimenezg@unal.edu.co. Gracias.